Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a tratar de explicar la inmunidad adaptativa y vamos a hablar sobre inmunidad humoral y celular. Comenzamos. Bien, la respuesta adaptativa también se puede llamar adquirida o específica y se llama así porque se organiza en torno a una infección que ya está presente y se adapta a las peculiaridades del patógeno infectante y se considera la tercera línea de defensa del organismo. Entonces, si es la tercera línea del organismo, ¿cuáles son las otras dos? Pues las dos primeras, la primera línea de defensa y la segunda línea de defensa, le corresponden a la inmunidad innata, que es anterior a esta inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es una inmunidad natural, inespecífica. Ella defiende a nuestro cuerpo siempre de la misma manera, en donde intervienen en la línea primera línea de defensa nuestras barreras naturales, y cuando las barreras naturales no pueden, entonces llega la segunda línea de defensa que también pertenece a la inmunidad innata o natural, que es la respuesta inflamatoria. Aquí en la inmunidad innata, el principal actor es el macrófago y los demás fagocitos. El macrófago, pues ustedes ya saben, es un leucocito que se forma en la médula ósea de los huesos, al igual que todos los demás. Son 5 tipos de leucocitos: eosinófilo, basófilo y neutrófilo, que contienen gránulos, y los que no contienen gránulos se llaman linfocitos, que son las células de la inmunidad adaptativa, y los monocitos, que van a convertirse en macrófagos. ¿Cuándo se convierten en macrófagos estos monocitos? Al salirse del torrente sanguíneo, al ser llamado por una respuesta inflamatoria, sale del vaso sanguíneo y al salir crece más de lo que ya está grandote. Cuando está en fase de monocito que vive adentro de la sangre, es el glóbulo blanco más grande. Y entonces al salir crece y crece tan grande que recibe el nombre de macrófago, que si analizamos la palabra, macro es gigante y fago que come. Entonces un macrófago va a ser una célula que va a comer, pero no va a comer comidita, va a comer antígenos, o sea, va a destruir, va a tratar de procesar bacterias, virus y todo aquello que entre extraño a nuestro cuerpo y que quiera invadir. Entonces, en la línea, primera y segunda líneas de defensa que corresponden a la inmunidad innata o natural, allí trabajan los macrófagos. También actúan citocinas, etcétera. Cuando ya no se puede contener al antígeno, que el antígeno es la partícula que nos va a atacar, es la partícula patógena, la que quiere ocasionarnos una enfermedad o un daño. Cuando la línea 1 y 2 de la inmunidad innata no pueden, entonces se despierta la tercera línea de defensa. Entonces esta es la inmunidad adaptativa, que se va a dividir en inmunidad celular, en donde van a atacar los linfocitos T, y la inmunidad humoral, en donde va a hacer su acción el linfocito B, productor de anticuerpos. La tercera línea de defensa se pone en acción solo después de que se han superado una o más barreras físicas y la respuesta inmunitaria innata ha sido incapaz de detener al patógeno invasor. La inmunidad innata nos mantiene saludables a la mayor parte de todo nuestro tiempo. Sin embargo, algunas infecciones vencen a la respuesta inmune innata, lo cual es más probable en personas que tienen su sistema de defensas débil, como por ejemplo las personas desnutridas,
las personas en malas condiciones de vivienda, las personas privadas del sueño o estresadas. También podríamos agregar personas que están recibiendo tratamientos farmacológicos prolongados y tratamientos quimioterápicos. Cuando esto ocurre, la respuesta inmunitaria innata actúa para frenar la propagación de la infección y al mismo tiempo llama o convoca a los leucocitos llamados linfocitos T y B. Estos linfocitos lo que van a hacer es incrementar la potencia y concentración de la reacción inmunitaria. Y el aporte de los linfocitos a la defensa se le conoce como respuesta inmunitaria adaptativa o inmunidad adaptativa. Aquí en este esquema, perdón, es la familia linfocito. El linfocito es un leucocito que no tiene gránulos, es el más pequeño de los 5. El linfocito puede ser linfocito B, que va a sufrir en el momento en que llega un antígeno y lo reconoce, en automático forma 2 células igual a él, y eso se va a llamar clonación. Y un clon va a ser para formar la memoria inmunológica, y el otro clon del linfocito B va a sufrir una transformación hasta convertirse en una célula plasmática que ya va a ser capaz de producir anticuerpos. Y con el anticuerpo, pues prácticamente vamos a resolver casi todos los ataques por antígenos, y estoy hablando de bacterias extracelulares, de virus de baja gama, virus del resfriado, virus que no nos matan, que no nos llevan al hospital, bacterias, digamos, del diario vivir. Pero bueno, va a resultar que puede haber otro tipo de bacterias, otro tipo de virus de más pesados, más agresivos, y entonces los anticuerpos van a ser insuficientes. Entonces, para eso existe otro tipo de linfocito que se llama linfocito T. La palabra T viene de timo porque ellos van a madurar en el timo. Ya lo vieron en la clase de sistema linfático, en donde les enseñé el órgano linfoide primario llamado timo, y allá adentro de su corteza, médula, en sus lobulillos, los linfocitos que van a ser T allí sufren su proceso de maduración y especialización. ¿Por qué especialización? Bueno, porque los linfocitos T va a haber el helper o cooperador o regulador, que se va a llamar linfocito T CD4 positivo, y va a existir el linfocito T citotóxico CD8 positivo. El primero ayuda a coordinar, porque hay uno que es colaborador, a veces hace funciones supresoras para detener la actividad de cuando se acaba ya el antígeno, y el linfocito T citotóxico se le conoce como linfocito matón. Es muy agresivo. Él simplemente con acercarse al antígeno, en los libros se refieren con el beso de la muerte, o sea, se acercan y con la citotoxicidad que maneja alrededor de él, suficiente para matar. Cuando la inmunidad innata falla para poder enfrentar a los invasores, se pone en acción una barrera defensiva adicional, aún más sofisticada, consistente en un tipo de moléculas que funcionan como adaptadores flexibles. Y entonces te estoy hablando de los anticuerpos. Esta imagen es un anticuerpo. ¿Quién produce los anticuerpos? Los linfocitos B. Y el nombre correcto de un anticuerpo producido por un linfocito B es inmunoglobulina. Vamos a tener 5 tipos de inmunoglobulinas y cada uno va a tener su función biológica diferente. Inmunoglobulina G, A, M, D y E. Cada una hace su trabajo. Estas moléculas se unen a los fagocitos y al microorganismo, no importa de qué tipo se trate.
Este tipo de adaptadores son los anticuerpos que son producidos por el linfocito B, que son los primeros en llegar al sitio de infección. ¿Qué es lo que hacen? Marcan al antígeno al unirse a él y hacen memoria para recordar a ese antígeno. Bueno, yo sé que ustedes ya llevaron la clase de inmunidad innata y estoy hablando de la escuela donde yo doy clases con su profesor de microbiología e inmunología, ahí viene en el programa, por eso a mí me toca darles inmunidad adaptativa. En inmunidad innata, en cuanto entra un antígeno, un patógeno malo, un invasor, el primero que llega es el macrófago. El macrófago lo engloba con sus pseudópodos y lo ingiere, lo mete hacia adentro. Entonces, el macrófago en el momento en que se come a ese invasor, se va a infectar, porque es una cosa que enferma. Entonces, el macrófago ya no se va a llamar macrófago, ahora se va a llamar célula infectada. Adentro, el macrófago en su citoplasma contiene lisosomas, que son unos organelos especializados que tienen enzimas digestivas y entonces ayudan a fragmentar y a dividir las cosas. En este caso, va a dividir, no las cosas, divide alimentos, pero también esas enzimas van a fragmentar, digamos, van a procesar a ese antígeno que se comió el macrófago. Vamos a suponer que es un virus, que es de lo más común. Entonces va a agarrar y haz de cuenta que el virus lo va a cortar en pedacitos, lo va a fragmentar, y entonces el virus, todos los virus y todas las bacterias contienen una proteína llamada proteína antigénica. Esa proteína antigénica, en particular, es la que posee la información de la enfermedad. Eso realmente, esa única proteína antigénica es la que te va a enfermar. El resto del cuerpo, de la estructura, ya sea de la bacteria o del virus, nada más están de adorno. Entonces, lo que hace el macrófago es procesar, lo cual significa buscar esa proteína antigénica. El resto de la estructura lo echa por exocitosis hacia afuera de su membrana, afuera. Y entonces se queda con la pura proteína. Entonces, está como célula infectada. Luego tiene que hacer la presentación de esa proteína antigénica. Y entonces, por un proceso muy sofisticado en donde trabaja el complejo de mayor histocompatibilidad, que lo vamos a abreviar como CMH, va a ser el proceso de llevar esa proteína antigénica que tiene ahí en su citoplasma, lo tiene que colocar en la superficie de su membrana, o sea, afuera, como si fuera un prendedor, un moño, algo muy, muy llamativo, porque esa es la única manera en que se lo puede presentar, entre comillas, a un linfocito B. Una vez que el macrófago está en su fase de presentación de antígeno, que aquí con mi cursor, este es un macrófago que está presentando 5 antígenos, porque el macrófago no nada más come uno, come millones de partículas y de cada una de ellas hace la presentación de antígeno. En este ejemplo, este macrófago se comió 5 y de cada uno hizo su presentación de antígeno que está representado por ese triangulito de colores. Entonces, este que parece una letra Y o Y, este es el anticuerpo que produjo el linfocito B. ¿Qué es lo que hace el linfocito B? Llega, se conecta, identifica por medio de su receptor del linfocito B y dice, si es una bacteria extracelular, un virus así tranquilón, entonces voy a generar, me voy a clonar, voy a hacer un linfocito B que va a producir células de memoria para que cuando este mismo antígeno, todavía no aparece el anticuerpo, este mismo antígeno, cuando regrese a tratar de infectar al cuerpo, yo ya voy a tener un equipo hecho de células contra ese antígeno en particular y entonces o no te vas a enfermar o te vas a enfermar muy leve. Y el otro clon hace los anticuerpos.
y estos son los anticuerpos. Entonces ya el anticuerpo llega específicamente, se une y por medio de 5 tipos de reacción antígeno-anticuerpo se va a dar fin a este invasor. Este no mata. Los anticuerpos, su función primordial es marcar o opsonizar. Entonces, el linfocito B es el primerito que llega a la presentación de antígeno. Si el linfocito B no puede atacar o es insuficiente los anticuerpos para atacar porque es una bacteria muy agresiva en vez de membrana, tiene una cápsula, pues entonces necesita al otro tipo de linfocito que es el linfocito T y ese es sicario, es matón. ¿Ok? Ya con el linfocito T se pone fin a la infección. La inmunidad adaptativa tiene 2 formas. Uno se llama inmunidad humoral. La segunda, inmunidad celular. La inmunidad humoral está mediada por anticuerpos. Mediado quiere decir que son los que van a trabajar. Anticuerpos, que se van a abreviar así, que son secretados e involucra solo a los linfocitos B, porque ellos son los únicos que van a tener la capacidad de hacerlo. Los anticuerpos son producidas por las células plasmáticas en los que se convierte el linfocito B y la inmunidad celular involucra solo a los linfocitos T. Acuérdate que T son los que se especializaron en el timo. Y son, los linfocitos pues son leucocitos, que también se les conoce como células blancas o glóbulos blancos. Aquí en las imágenes, ustedes ya reconocen esta imagen en forma de letra Y se llama anticuerpo o inmunoglobulina. Y aquí estamos viendo a los linfocitos T. Los linfocitos T no son como los anticuerpos. Recuerden, el anticuerpo es una proteína y como tal, pues es una macromolécula, ya está grandota. Esta forma que tiene se llama modelo, un modelo muy sofisticado de proteína, en donde tiene aquí donde estoy marcando, tiene una zona que se llama bisagra, y 2 cadenas pesadas y ligeras. Las de arriba se llaman variables, variable constante y variable ligera y variable pesada, y con esto forman las puntas rojas que se llaman epítopes. Muy bien. Y el resto, pues es con lo que hace la función biológica. Con la epítope se pega al antígeno. Muy bien. Aquí estamos viendo al linfocito T, que es simplemente una célula, es un linfocito tal cual. Por eso recibe el nombre de inmunidad celular, porque el linfocito, así como el leucocito más pequeño, pero especializado, es todo un guerrero, pelea en serio. En cambio, el linfocito B es medio princeso, él nada más produce los anticuerpos y manda a los anticuerpos a atacar. Así que el linfocito B ni se despeina. Y en cambio, el linfocito T, ese va directo, ese sí se pone los guantes y a pelear directamente. Muy bien. Bueno, así son los ejemplos que pongo. Siempre en clase trato de hacer la clase dinámica como una historia para que lo puedas entender. Bueno, la inmunidad adaptativa tiene un elaborado sistema para reconocer a los patógenos. Entonces va a tener lo que se llaman receptores de superficie celular. Esto va a capacitar al organismo para tener una respuesta inmunitaria más enfocada y potente contra cualquier patógeno de lo que es posible solo con la respuesta natural, que es la inmunidad innata. Entonces aquí al linfocito, en este caso, tengo al linfocito T, que tiene una especie de antenita, míralo, esas antenitas son los receptores de la célula T, TCR en inglés, T Cell Receptor. Imagínate al linfocito B igualito, también con su antenita. Entonces el linfocito B va a producir
esto. Y el linfocito T se va a pegar directamente, como estamos viendo en la imagen, al antígeno. Y este es el macrófago. El macrófago aquí hizo la presentación de antígeno. Aquí se ve que el macrófago se está comiendo al antígeno. Aquí se ve que lo está fragmentando. Aquí se ve que se está uniendo al complejo de mayor histocompatibilidad y entre los dos hacen la presentación de antígeno. Y ya que está presentado, ahora sí ya llega el linfocito T o el B a reconocer, por donde hacen el reconocimiento por medio del receptor. Yo le digo la antenita, con eso se conectan y se pasan la información por medios transgénicos y se puede saber exactamente qué tipo de bacteria es. Bueno, entonces vamos a ver primero la inmunidad humoral, bien explicada. Es la que está mediada por anticuerpos hechos por los linfocitos B. Y este es el ejemplo de una inmunoglobulina. Bueno, empezamos. Inmunidad humoral mediada por anticuerpos hechos por los linfocitos B. Los antígenos son moléculas del microorganismo o partícula extraña que evocan y reaccionan con los anticuerpos. Son los antígenos, o sea, los malos, los invasores, los que van a seleccionar al anticuerpo específico que les hará frente. Fíjense qué inteligentes son esas bacterias y esos virus. Sin embargo, cada anticuerpo está preformado antes de entrar en contacto por primera vez con el antígeno. Cada linfocito B que se diferencia, se forma en nuestra médula ósea dentro de los huesos, está programado genéticamente para sintetizar un solo tipo de anticuerpo, a la espera de contactar con el antígeno específico. O sea que tenemos un repertorio de millones de anticuerpos que le van a hacer frente a todos aquellos patógenos antígenos que a lo largo de nuestra larga vida van a pretender entrar a nuestro cuerpo. Siempre va a haber quien lo ataque. Vamos a hablar de la expansión clonal de linfocitos B. Tras su primer contacto con el antígeno específico, o sea, el antígeno es el malo, cada linfocito B se multiplica y diferencia hasta dar un clon de célula plasmática que fabrican y excretan grandes cantidades del anticuerpo específico para el cual estaba programado genéticamente ese linfocito. A este fenómeno se le llama selección y expansión clonal. En cada individuo existen cientos de miles o millones de tipos de linfocitos B y cada uno preparado para originar un clon productor del correspondiente anticuerpo. Eso sucede cuando el linfocito B con su antenita hace contacto con el antígeno, ¿verdad? Y empieza la expansión clonal. También lo hace el linfocito T, también tiene su clonación, pero lo hace de manera diferente. El linfocito T no produce anticuerpos, nada más produce otros linfocitos T super reforzados. En cambio, el linfocito B me produce un clon que va a ser célula de memoria y otro clon que se va a convertir en célula plasmática productora de anticuerpos. Hay algo que se llama en inmunidad humoral respuesta primaria y respuesta secundaria. La respuesta primaria es la respuesta de formación de anticuerpos provocada en el primer contacto con el malo, o sea, con el antígeno. El linfocito B lo reconoce, eso se llama respuesta primaria. Cuando sucede por primera vez, cuando por primera vez ese virus entró a tu cuerpo. Lo cual puede suceder, pues, no sé, bueno, no voy a poner ejemplos porque luego disvarío mucho en la clase y se van los minutos. Este primer contacto confiere al individuo algo que se llama memoria inmunológica, de manera que el cuerpo se encuentra preparado para afrontar la eventualidad de una segunda infección por ese mismo agente patógeno. Entonces, cuando llegue por segunda vez, tú ya vas a tener células de memoria que hiciste
la primera vez que te visitó. La respuesta secundaria. En la respuesta secundaria, la formación de anticuerpos es más rápida y más intensa que en la primaria. Y esto se debe a que a partir del linfocito primario, que se formó aquí, que se tuvo en el primer contacto, aparte del clon de células plasmáticas, se generó en paralelo otro clon de células de memoria. Cuando el antígeno entre por segunda vez, hay en el cuerpo más células preparadas que las que encontró la primera vez que entró a hacer cosas en nuestro cuerpo. Además, estos linfocitos, así se llaman, cebados, de memoria, necesitan menos divisiones celulares antes de poder diferenciarse a su vez en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entonces, en la respuesta secundaria, todo es más rápido. Entonces, se traduce a que va a suceder que ya no te vas a enfermar igual que la vez primera que te dio fuerte, tuviste mucho ataque al estado general. En cambio, en la segunda vez que llega este mismo patógeno, pues nada más te vas a sentir poquito mal. O tal vez ya ni siquiera te enfermes. Muy bien, este dibujito que está muy chiquito, que yo creo que lo traigo adelante más grande, aquí se ven que están los linfocitos B, se van a clonar, se hace un clon que se va a transformar en célula plasmática y aquí está la célula plasmática y me va a formar las letritas Y que son los anticuerpos. Y al mismo tiempo se forma un linfocito B que no se va a convertir en célula plasmática ni va a producir anticuerpos, sino que van a salir puros linfocitos B y esos se van a quedar guardados porque van a ser los linfocitos de memoria. Se van a quedar como si fueran soldados en un cuartel, guardaditos para cuando otra vez llegue este mismo antígeno y te ataque, más los que hagas otra vez, ya van a ser más muchos, como dicen por ahí. Así aquí la traía. Entonces, este es el clon que va a hacerse célula plasmática y me va a producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Y este es el clon para la memoria. Y estos son puros linfocitos B. Acá es un linfocito B que maduró, se hizo grandote y ya puede producir anticuerpos. Con este de memoria es con el que nos va a estar defendiendo para que no nos dé tan fuerte. Y si nos da fuerte, pues entonces con este clon va a ser los anticuerpos para atacar. Y así es como funciona la inmunidad humoral, gracias a los anticuerpos y a los clones de memoria que fabrica el linfocito B. La memoria inmunológica es específica para cada antígeno. Entonces, el linfocito B va a fabricar anticuerpos y células de memoria para la bacteria que se llama Juanita. Y va a hacer otros antígenos, perdón, otros anticuerpos y otras células de memoria para la bacteria que se llama José. Y así, por ponerte ejemplos. Su base es que cada anticuerpo reconoce un solo antígeno, o sea, reconocen las porciones concretas de cada antígeno, llamados epítopes. El antígeno tiene la epítope, creo que hace rato lo mencioné mal, este es el epítope, es la presentación del antígeno, y lo que tiene el anticuerpo se llama parátope. Entonces se une la epítope con la parátope y sucede lo que se llama reacción antígeno-anticuerpo, y es como se deshace el antígeno. Ahora me paso a la inmunidad celular y nos vamos a olvidar por un ratito de los linfocitos B y de los anticuerpos. Y vamos a hablar de linfocitos T. Fíjate, aquí tengo una imagen que me encontré en la red. Este es un linfocito B con su anticuerpo y este es un linfocito T con su receptor. El B dice, yo ataco invasores fuera de las células. Dice, yo ataco invasores dentro de las células. Las bacterias que son intracelulares son más agresivas que las extracelulares. Las extracelulares y los virus de baja gamma pueden ser controlados por los anticuerpos y células de memoria que produce el linfocito B. Pero si se presenta una bacteria terrible, que es rarísimo,
que nos lleva al hospital o nos puede causar la muerte, entonces ahí hace su aparición el linfocito T con toda su toxicidad. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar de inmunidad celular, linfocitos T. La inmunidad humoral, que está dada por los linfocitos B y los anticuerpos, por sí misma sería de poca utilidad frente a los patógenos intracelulares, ya sean los estrictos como virus o facultativos como las bacterias Mycobacterium o muchos protozoarios como la Leishmania. Estos son ligas mayores de invasores. Por ello, ha evolucionado un sistema de inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T, que son muy parecidos a los linfocitos B. La diferencia es que el T se va al timo, en donde se va a especializar. No va a producir anticuerpos como el B, pero va a hacer cosas diferentes y más agresivas. Los linfocitos T reconocen al antígeno extraño siempre que esté situado en la superficie de las células del propio organismo hospedador. O sea, otra vez, el macrófago fagocita al antígeno, lo procesa, se convierte en célula infectada, lo presenta, se convierte en célula presentadora de antígeno, y entonces llega el linfocito B, que es el primerito, es el más chismoso, es el ve a ver qué hay, se conecta y él dice, ups, esta es una bacteria intracelular, yo no puedo, mis anticuerpos no pueden. Hay que llamar a las fuerzas especiales de los boinas verdes y manda a llamar al linfocito T. Entonces llega el linfocito T con su receptor, se conecta y entonces se activan. ¿Y qué va a suceder? En el momento en que toca la epítope con su receptor, empieza la clonación, pero ahora del linfocito T. Y en la clonación van a suceder cosas demasiado interesantes. El macrófago hace la presentación de antígeno colocándolo en la superficie celular y le dice al linfocito T que está en contacto con una célula enferma. Ya les dije, me puse allí a recordar las 4 fases del macrófago, que es primero es en la sangre, se llama monocito, se sale de la sangre, se llama macrófago, se come al antígeno, se llama célula infectada, presenta al antígeno y ahora se llama célula presentadora de antígeno. Y la parte triste de esta historia es que a veces pues se tiene que matar también al macrófago porque está infectado. Si lo dejamos vivo, pues nos va a ser una fuente de infección. Así que se sacrifica. Bien, el receptor de los linfocitos T se abrevia TCR en inglés, T-cell receptor, es diferente al de los anticuerpos, aunque ambos comparten algunos rasgos estructurales. Las moléculas marcadoras de la superficie, o sea, la presentación de antígeno, pertenecen al llamado CMH, que es el complejo de mayor histocompatibilidad, y viene en inglés lo ponen MHC, en donde es Major Histocompatibility Complex. Y aquí lo traducimos como complejo de mayor histocompatibilidad. Los linfocitos T, al igual que los B, se seleccionan y se activan combinándose con el antígeno, aunque necesitan junto a él moléculas de CMH. Y entonces, haz de cuenta, aquí está el linfocito T. Está aquí. Llega y con su receptor hace contacto. Aquí vemos otra imagen donde el macrófago ya se pone, no se pone así tan redondito, sino con sus pseudópodos, así se ve. Y entonces, aquí ya está presentando, esta es la presentación del antígeno. Este piquito que ves aquí, aquí está, ya con más detalle. La parte de abajo, que es la parte morada, esa es proteína, porque el CMH es una proteína. Este es el CMH, que puede ser tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 es para las bacterias intracelulares, ellas lo tienen, y el tipo 2 es para las extracelulares. Y entonces, la bolita roja que ves aquí, esa es la proteína antigénica, la proteína que tiene la información de la enfermedad. Entonces, en la presentación de antígeno, el CMH presenta como un trofeo a la proteína de la bacteria o virus. Ya que está esta presentación hecha,
llega el linfocito T, que es esta bolita morada, y este azul clarito y esto azul marino son sus receptores. Entonces llegan y se adaptan, se acoplan. Esto forma parte de la presentación. Este con este, te fijas que tienen las mismas formas, que se traducen en la misma secuencia de aminoácidos y ¡pum! Se conectan. En el momento en que se conecta, el linfocito T no toca para nada a la proteína antigénica, sino que se conecta con el CMH, que es el morado. Y entonces, en ese momento, se activa. ¿Qué quiere decir se activa? Pues que empieza la clonación y ahora sí se está preparando el ataque. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a producir la expansión clonal, cuando el receptor, el TCR, hace contacto con el CMH, que es el morado. Aquí con otras imágenes, que finalmente es lo mismo. Este es el macrófago, este es el linfocito T redondito. Ubícate aquí en sus receptores. Aquí está CMH y la proteína antigénica. El receptor TCR, que es el receptor de la célula T, se pone en contacto con el CMH y él puede saber si es CMH1 o CMH2. ¿De acuerdo? Entonces, si es CMH1, lo ataca el TCD8, que es el agresivo, el citotóxico, el matón. Y si es CMH2, tipo 2, le toca al linfocito TCD4. Entran las señales, que son todo es transgénico, llega la información hasta los genes, y en ese momento por intermedio de una interleucina que se llama interleucina 12, que es una citosina, estas entran por medio de otro receptor y le dan la orden al linfocito T a que sufra una transformación. ¿Qué transformación va a tener el linfocito T? Primero, le va a decir que se tiene que clonar. También le da la orden de que cada clon del linfocito T que haga debe de reforzar su pared para que no se muera tan rápido. Esta interleucina 12 lo que hace también es que anula a la proteína que hace que el linfocito T tenga apoptosis y entonces ya no se va a morir, no va a tener una muerte celular programada, que eso es la apoptosis, entonces va a durar más tiempo. También la interleucina 12 va a inhibir una proteína llamada ciclina, la ciclinasa, que es la que regula el ciclo de la vida celular de este linfocito T, pues para que se prolongue su vida y esté más saludable. O sea, en pocas palabras, le está diciendo que se super refuerce, que no se muera tan rápido y que dure más tiempo peleando, porque ni más ni menos que se va a enfrentar a un microorganismo intracelular, que estamos hablando de cosas agresivas que pueden ocasionar caída al hospital, a unidad de cuidados intensivos y probablemente la muerte. ¿Ven qué maravilloso es la inmunidad celular y en sí nuestro sistema inmune? Bueno, ahora aquí estamos viendo que el linfocito T puede haber la célula asesina, TCD4, TCD8, perdón, linfocito TCD8, y que puede haber el CD4 que puede ser colaborador o regulador. Y también va a ser su célula de memoria. Esto es durante la clonación. Bueno, entonces, en expansión clonal de los linfocitos T intervienen el CMH, que contiene la presentación de antígeno. Esto nos va a dar información de qué tipo de bacteria es, si es extracelular o intracelular, porque es tipo 1, tipo 2. Y también interviene la interleucina 12, que es una citosina, que es la que le va a decir al linfocito T que se tiene que súper preparar porque se va a enfrentar a un Godzilla, algo muy fuerte. Y así, en este ejemplo, en los cuadritos amarillos,
Estamos viendo la intervención de otros tipos de citocinas que se llaman interleucinas, van numeradas. Este IFN quiere decir interferón, alfa y gamma, que son contravirus, interfieren en la replicación viral, por eso se llaman interferones. Otras interleucinas que trabajan frente a bacterias y hongos. Si te fijas que la interleucina 12, el interferón, es contra microorganismos intracelulares y virus, que es lo más agresivo que nos puede atacar. Luego la interleucina 4, cuando tenemos helmintos, que son gusanos, lombrices, cosas que se nos metan a nuestro organismo y que pueden ocasionar alergia. Y así. Entonces, funcionalmente existen dos tipos de linfocito T, los CD8 citotóxicos o matadores y se van a abreviar TC. La C es de citotóxico. Cito es célula y tóxico que le ocasiona la muerte o daño. Y el linfocito TCD4 pueden ser colaboradores o coadyuvantes, en inglés les llaman helper. Y TH es H de helper, es en inglés. Los linfocitos TCD8 son los primeros que vamos a ver, citotóxicos o matadores. Los linfocitos T citotóxicos son los principales efectores de la inmunidad celular. Destruyen células del propio organismo infectadas por virus. En este caso, el macrófago es de nuestro propio organismo. Era un glóbulo blanco que se comió al patógeno, que se transformó en una célula infectada y ahora hay que matarlo junto con el patógeno que trae adentro. En el cuerpo existe multitud de clones distintos de linfocitos T citotóxicos, cada uno de los cuales posee en su superficie receptores distintos de los anticuerpos, que se llama TCR o receptor de la célula T, aunque con porciones muy parecidas a las de los anticuerpos. Cada clon del linfocito T CD8 o citotóxico está programado para fabricar un solo tipo de receptor y reconoce la combinación de un determinado antígeno junto con la molécula CMH, o que es el complejo de mayor histocompatibilidad, pero clase 1, que están situados sobre la superficie de la célula diana enferma. Cuando tú veas la expresión célula diana, es la célula objetivo, es la célula a la que hay que atacar. Entonces, linfocito TCD8 citotóxico matador reacciona exclusivamente con el CMH clase 1. De esta forma, el linfocito T citotóxico entra en estrecho contacto con la célula que va a atacar, tras de lo cual le da el llamado beso de la muerte, consistente en la secreción de sustancias citotóxicas que la matan, simplemente al acercarse. No hace ninguna otra acción el CD8, nada más se acerca, se conecta. También secreta interferón gamma, que tiende a reducir la diseminación del virus en caso de que éste no induzca bien el interferón. Aquí yo quise poner gamma, aquí es alfa y aquí es 8. Beta, perdón. Ahora, el otro tipo de linfocitos que son los CD4 colaboradores o helpers. Estos linfocitos T colaboradores no tienen actividad matadora, sino que ocupan un papel central en el sistema inmune, activando otras células, como por ejemplo a los macrófagos, a los linfocitos T citotóxicos y a los B. Se unen a una combinación de antígeno CMH, pero clase 2. Recuerda, el CD8 que acabamos de revisar, que es el matón, se pega al CMH clase 1, que es de las bacterias agresivas. Este que estamos hablando, que es el CD4, se pega al reacciona a el complejo de mayor histocompatibilidad de clase 2. ¿En dónde va a estar? En la superficie de los macrófagos que tengan en su interior
algún parásito que ha logrado sobrevivir intracelularmente, o alguna otra bacteria o algún virus. Al unirse al macrófago, de esta manera el linfocito TCD4 se induce el helper induce la producción de interferón gamma y de linfocinas, y estas van a activar las funciones del macrófago, provocando la muerte intracelular del parásito. Entonces, el macrófago, acuérdense que entra a una fase que se llama célula infectada, se siente mal, está así medio que se muere, no se muere. Entonces, el linfocito TCD4 helper colabora estimulándole, inyectándole como un poquito más de ánimo y vida al macrófago. De hecho, lo hace que produzca interferón, si es un virus, y el interferón inhibe el crecimiento excesivo del virus y con eso el macrófago puede recuperar un poquito de su fuerza quitándole fuerza al virus. Los linfocitos TCD4 helpers o colaboradores juegan un papel importante en la activación y expansión clonal de los linfocitos B para la producción de anticuerpos y también de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, es un estimulador, un activador, un ayudador, por eso se llama helper o colaborador, cooperador también se le llama. Aquí estoy viendo una imagen, CD4 y CD8. Aquí está un linfocito CD4. Este es el macrófago. Dice, he cogido un virus, ayúdame, linfocito CD4. El linfocito CD4, como es colaborador o helper, le dice, tómate estas citocinas que bloquean la transcripción viral o la replicación viral. Se llama interferón. Recuerda, yo las puedo producir, aquí te las mando como este polvito verde, pero recuerda, macrófago, que tú como leucocito, al igual que yo, tenemos la capacidad de producir interferón, entonces prodúcelo, el que yo te dé más el que tú produzcas, con eso te reactivas y no te me mueres. En cambio, el CD8, este es su escenario. He cogido un virus, ayúdame, linfocito T CD8. Y la respuesta del CD8 es no. Y ¡pum! Lo mata. Allí no hay trato, allí no hay arreglo. ¿Por qué? Pues porque el macrófago trae una célula, un microorganismo intracelular muy agresivo y pues tiene que sacrificar al macrófago. Si no, nuestro cuerpo lo resiente con una enfermedad gravísima o con la muerte. Bueno, la respuesta inmune adaptativa va a tener 7 características. Aquí te las enumero. Especificidad, diversidad, memoria, especialización, autolimitación, tolerancia y organización. Voy a explicártelas a grosso modo y de manera rápida y con ejemplos. La primerita y luego me voy a ir en este orden. Empezamos con especificidad. La especificidad dice, la inmunidad adaptativa es específica para distintos antígenos, distintos componentes estructurales de una proteína, polisacárido u otra macromolécula. O sea, en pocas palabras, solo hay un anticuerpo para cada antígeno. Tú fíjate, estos que están en color azul son los malos, son los antígenos. Y él dice antígeno número 1, 2 y 3. Este antígeno tiene su epítope cuadradita, este tiene su epítope en forma de triángulo y este en rueditas. Recuerda que la epítope es el antígeno, es la presentación de antígeno. Y acá de este lado tenemos las letras Y que está representando los anticuerpos. Entonces, si este epítope del antígeno es cuadradita, pues la parátope de este anticuerpo debe embonar perfectamente en esa forma, cuadradita. Esta forma cuadradita no embona con esta en forma de triángulo ni con esta en forma de círculo. Para eso tienen sus respectivos, su anticuerpo específico.
Diversidad es otra característica. El sistema inmune de los mamíferos al cual pertenecemos puede discriminar 10 a la 7 a 10 a la 9 determinantes antigénicos. Quiere decir que hacia el número 10 le agrego yo 9 ceros, son como 100,000 millones. Y eso se llama repertorio de linfocitos. Quiere decir que ya nacemos con toda esta cantidad de linfocitos listos para cuando a lo largo de toda tu vida llegue cualquier tipo de antígeno. Memoria. Bueno, ya lo vimos ampliamente. El linfocito B va a hacer dos clones, uno que produce anticuerpos, que se llaman células efectoras, porque son las que van a hacer la función, y va a haber un reservorio de células de memoria. Esta es la respuesta primaria y esta es la secundaria, porque ya hay más. Entonces se llama memoria. Esto es para que cuando llegue por segunda vez o por tercera o cuarta, ya cada vez te enfermes menos o te sientas menos mal. Especialización. Bueno, nuestra respuesta inmune adaptativa va a tener tres tipos de respuestas efectoras. La de los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, y dos que van a dar los linfocitos T. Una por el CD4, que es el cooperador o helper, y otra por el linfocito CD8, que es el citotóxico. Autolimitación. Bueno, una vez la inmunidad adaptativa, ya sea con anticuerpos de los linfocitos B o con las células matonas de los linfocitos TCD8, terminan, se acaban el último patógeno antígeno, pues no se puede quedar matando porque ya no hay nada que matar. Entonces, se autolimita. Después de que la respuesta inmune termina, el sistema inmune vuelve al estado de reposo basal y eso se llama homeostasis. Se elimina el antígeno, que es el principal estímulo para la activación linfocitaria. La inmunidad debe activarse con el patógeno, que es el antígeno, y desactivarse al eliminarse el antígeno. Eso se llama autolimitación. La tolerancia. Nuestro sistema inmune no reacciona contra sí mismo y eso se llama autotolerancia. Cuando se pierde la autotolerancia, aparecen las enfermedades autoinmunes porque entonces nuestros linfocitos T, que se supone que nos deben de proteger, de repente empiezan a atacar el autoantígeno de nuestras células de nuestro cuerpo y entonces van a aparecer enfermedades autoinmunitarias y por ponerte ejemplos así súper conocidos, pues la artritis reumatoide, cuando ves tú personas que tienen los dedos de sus manos totalmente deformes, que los discapacitan, no pueden utilizar sus manos para nada, pues el sistema inmune por medio de los linfocitos TCD8 atacaron a los condrocitos, que forman el cartílago que está en las cabecitas de tus falanges, que forman tus dedos, y lo destruye todo y entonces se fabrica una reacción inflamatoria supercrónica y entonces la reacción inflamatoria dentro de su proceso tiene el que hace tejido fibroso de reparación y entonces empieza a deformar todo. Otro ejemplo es el vitiligo, que es el sistema inmune ataca los melanocitos, que son los productores de la sustancia color parduzca o café, que le da la tonalidad a los colores de piel. Entonces ataca y aparece la enfermedad que se llama vitiligo, que son manchas sin color. Otra característica es la organización. La unidad estructural y funcional del sistema inmune está a cargo de los linfocitos. Los linfocitos maduran en los órganos primarios y luego se ubican en los órganos secundarios del sistema inmune. Y fin de la clase, jóvenes. Espero que les haya gustado. Esto de la inmunología, pues es algo que a mí me apasiona. Y bueno, yo traté de explicárselo lo más entretenido posible. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, suscríbanse y ya saben todo lo que se dice. Dale clic al me gusta, pica la campanita y todos seremos felices. Nos vemos en la siguiente clase.